su tema de estructura de huelga y la posibilidad que el viernes nos juntemos con ellos. Pero, en caso no nos juntemos con ellos, la prioridad son mis pasajeros. Y si el día lunes vemos que no hay garantías, tomaremos las medidas. ¿Desde el lunes o desde el domingo? Bueno, veremos. Porque si hablamos, Martín, un tema de huelga que arrancaría a la medianoche de lunes o amanecer de lunes. Nosotros siempre hemos coordinado con los camioneros de buena voluntad, como es el caso de UNT, Anatet y de GNTC, que los vehículos que salgan el día domingo lleguen a su destino lunes. Pero valgan verdades, casi nunca se cumplió eso. En los últimos paros sí se ha cumplido. Estamos con Martín Ojeda, presidente de la Asociación de Empresas de Transportes Interprovincial de Perú. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Bienvenido aquí a los estudios de Exitosa. Pedro, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, esta es una conversación reiterativa, ¿no? Si solamente falta que pongamos la cinta de la grabación del año 2018, 2019 y hablaremos de lo mismo en realidad. Exacto, y estamos llegando a unos puntos de inflexión muy complicados, ¿no? Creo que lamentablemente cada vez que nos juntamos con un ministro, un viceministro, es como volver a contar toda la catarsis y cuando vamos a buscar las soluciones es una vuelta como si fuera el psicólogo, ¿no? Lamentablemente lo que ha expuesto Javier Marchese, presidente del Consejo, del cual también soy director, no es que va a haber un bloqueo. Lamentablemente muchas de las empresas camioneras o camioneros que son parte de UNT, GNTC y Anatel, que son tal vez los tres gremios más importantes del transporte camionero que se han unido para esta coyuntura del 27 de junio, llevan transporte de consumo humano, ¿no? Víveres, la fruta, las verduras de la sierra, Huancayo es nuestro más cercano abastecedor en Lima, y se van a la huelga. Respetamos el derecho del mercado mayorista, pero no podemos quitar el derecho de la paralización a los camioneros que durante más de 8 meses han estado en esta crisis. ¿Y por qué no se los podría en este momento, Martín, acusarlos de intransigentes? Las actas son de octubre y estas actas son de problemas que acá están las grabaciones, combustibles, peajes, reserva de carga, costos mínimos que respetamos la posición de los camioneros. Nosotros coincidimos en 2-3 puntos de esta plataforma y tenemos una plataforma técnica. Tú sabrás que hace el 3 de junio Minsa nos ha puesto un seguro de riesgo a todas las actividades de transporte, a todas. Al que vende boletos tiene que tener un seguro de riesgo. ¿Con qué fin? Ya está aumentando 3% mis gastos operativos mensuales. Esa situación es totalmente antitécnica en una situación de crisis. Recién llegamos al 60% de la demanda que tenemos antes de la pandemia. Pero, ¿qué necesitaría hacer el gobierno para que esta medida de fuerza anunciada para este lunes no se lleve a cabo? Primero, en mi tema particular, porque también tengo una posición técnica que podría discrepar, pero creo que es la que mantenemos en el Consejo. Primero, que el Fondo de Estabilización se respete. En los últimos 3 meses se subió 2 soles y esos son millones de soles por galones que consumimos nosotros. Segundo, que la posición de la devolución del selectivo sea transparente porque queremos que la exoneración, como bien conversábamos al comienzo de esta entrevista o antes de la entrevista, sobre los intermediarios, el perjuicio de aquellos que no tienen la DGH y que lamentablemente ahorita pagan un diésel de 19 soles. Y, lógicamente no hay costo del flete ahorita que lo pueda compensar. El tema de los costos mínimos, que puede ser una materia de diálogo con el legislativo, pero con una apertura también del ejecutivo, podría minimizar este tema. La suspensión del seguro es inmediata, ¿no? Ya, Martín, me estás hablando no sobre piedra, pero me estás hablando en un lenguaje que la gente no lo está entendiendo en estos momentos y que podría considerar que mientras el gobierno intenta solucionar en estos días el problema, ustedes son intransigentes. Esto lo hemos hablado. Para hablar en buen cristiano, te repito la pregunta, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que solucione? O te cambio la pregunta, ¿cuáles son esas problemáticas que ustedes necesitan de urgente solución y primero, que el gobierno no lo hace? Como una muestra de buena fe de las conversaciones, suspender este seguro arbitrario, sin sustento técnico, que ha originado el Ministerio de Salud. Está en la plataforma. Está en la plataforma. Y le plantearon al Ministerio. El día de hoy se le hemos presentado
oficialmente, a pesar que hemos salido en varios medios hace más de 3 semanas, al viceministro, porque el ministro está enfermo. Y él tenía que regresar, el viceministro, al Consejo de Ministros. Eso es inmediato. Eso es inmediato. Es una decisión política, nada política, acá no hay sustento más. O técnico. necesitas una opinión jurídica, No, asesoría legal te comento, del Ministerio de Salud. Para incluir en este anexo de estos seguros, tendría que haber un sustento técnico. No existe. Demuestre su buena fe. Solo fue una disposición. Una disposición que se le dio entre gallos y medianoche el 3 de junio. Segundo punto, que haga una mesa técnica con representante del legislativo y representante del ejecutivo para el tema de los costos mínimos. Porque no puede ser que el flete sea un lavado de activos actualmente, baja el costo de los viajes y la gente que son empresarios no tienen ni para pagar a sus conductores. Y encima con el combustible más caro de Latinoamérica. En ese tema, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que les pueda atender? Primero, dar facilidades a aquellas empresas que no tienen el DGH. ¿Qué es el DGH? El DGH es un derecho que te da Energía y Minas por tener tus abastecimientos de compra directa. Ya. No todos lo tienen. Tenemos la suerte que la mayoría del transporte interprovincial sí lo tiene. Yo soy consciente de ese tema. Pero la atomización, el chofer camión, como le dice, ha llegado a que haya más de 100.000 empresas de camiones. Y no todos tienen ese derecho. Que le den las facilidades, porque ellos están pagando lo que nosotros pagamos por tener este derecho, 15 soles, 15.8. Ellos están pagando 19 soles el galón de Se diésel. incrementa su presupuesto, su costo operativo. Lógico. Están precarizando el transporte. Ya, en ese punto, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Darle facilidades para que también puedan acceder a este derecho. A ese DGH. Y puedan tener el combustible como transportista. Para mí, debería ser solamente con el certificado de transportista que te da el ¿Y Ministerio de Transporte. necesitas algún estudio técnico para ello o también solamente es un tema de decisión política? Es un tema de decisión política. Es un tema, porque hay mucha burocracia para obtener ese tema. En la anterior huelga, la de octubre, nos hemos reunido con Ocinermin y con Energía y Minas para que estos requisitos bajen, porque era algo inadmisible. Te enviaba, mira cómo lo burocrático, te enviaba el Ministerio de Transporte la lista de transportistas que podían obtener este derecho. Tú ibas y te decían, oye, acabo de ver en tu estatuto, acabo de ver en tu estatuto que tienes otras actividades. Lógico, yo cuando hubo estatuto pongo 20 actividades, güey. Y decían, no, tu ficha RUT dice transporte, pero he visto que dice venta de repuestos. Cuando lo creó la notaría puso 40 actividades, pues hermano. No procede. Mira, hacía una huelga por eso. Entendieron. Entonces, para que tú veas cómo este nivel de acceder a este derecho también perjudica a aquellos que no entienden el tema legal, pero son transportistas, tienen su camión, tienen su mantenimiento, tienen su SOAT, tienen su revisión técnica. Otra demanda que tienen ustedes. El tema de los peajes. Muchos aducen, que este gremio está en contra de los contratos. No estamos en contra de los contratos, no somos kamikazes, no vamos a cortar las venas a nuestro país para que no vengan más inversiones. Lo que estamos pidiendo al ministro y que nos entendió era que se elabore un reglamento de infraestructura vial que hace más de 20 años está en la ley y nadie lo ha hecho. ¿Y por qué nadie lo ha hecho? No lo hacen porque cuando tú comienzas a negociar con otra parte y hay corrupción, porque la verdad, un reglamento te estableciera parámetros. No existen esos parámetros. Y ahora, lamentablemente, estamos en la época feudal. No existen carreteras alternas, lo que siempre conversábamos. Sí. Entonces, lamentablemente, la gente de menor recurso no le queda otra más que pagar el peaje. Y eso creo que está pésimo. Eso no sucede en otros países. Hay tus carreteras alternas y hay aquel que quiere un beneficio con el peaje. Claro. Ahora tú vas al peaje, esa es una colaza. Esa es una cola interminable en el peaje. Lo he vivido en los últimos días. Y encima de los contratos se señala que si pasa una cantidad de minutos, se abre No, hace unos días estuve en el peaje, en separador por La Molina, y lo que se ha registrado es una cola interminable. Y deberían haber. Tú sabes que en los contratos existe un límite de tráfico y se abre el cierre. No sucede eso acá. Y en el tema del peaje, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Estamos pidiendo esto, carreteras alternas, autopistas alternas y que establezca un reglamento de infraestructura vial. ¿Tú crees que estos conductores... Mira, suena duro lo que va a decir, ¿eh? El índice más alto de enfermedades sexuales las tenían los conductores de camiones. ¿Por qué le hago esa semejanza con los contratos de peajes? Porque en los contratos de peajes debería existir sitios de descanso para los conductores. ¿Cuáles son los sitios de descanso que tienen los conductores ahora?
cerca de nightclubs en las carreteras o en las zonas que paran descampadas y se ejerce la prostitución. ¿Tú crees que nosotros como empresarios queremos eso para nuestros conductores? Debería haber sitios de descanso cada 100 kilómetros como hay en todos los países. ¿Eso está normado en el país? ¿Existe algún documento? No existe reglamento. Pues. Como no existe reglamento, hacen los contratos como quieren las internacionales. Entonces, nos estás dando 3 puntos de las demandas que tienen ustedes. Y de esos 3 puntos sumas, sobre todo esos 3 que nos acabas de mencionar, que son fundamentales, ¿el gobierno sabe hace cuánto tiempo? 10 años. Ya, te hablo del gobierno del presidente Pedro Castillo. Desde que me entrevisté con él antes que fuera presidente. O sea, él conocía. Lógico, todo nosotros esto. hemos reunido con él y le hemos explicado. Lamentablemente, su mala asesoría, algunos ministros que no han dado la talla, algunos funcionarios que tampoco han dado la talla, eso no es culpa del empresariado. Y esos puntos también les han mencionado a los del gobierno cuando se sentaron la última vez antes de levantar la medida de fuerza. Claro que sí. O sea, ya es repetitivo esos temas. Reiterativo, ya es como ir al psiquiatra una vez a la semana. Y te comento algo. Ese gobierno, lo respetamos, hay que respetar la autoridad, es la posición de un gremio que no es político, y te lo digo, te voy a decir por qué. Nosotros nos sentamos contigo, Pedro, te han nombrado director. Hoy ya te explicamos todo, la mayoría de las personas que han nombrado son personas advenedizas, pero bueno, pues quieres conocer, quieres trabajar. Nos reunimos, nos sentamos contigo, explicamos, viene otro gremio te explica, y tú con tus valores vas a indicar qué es lo que puedes proceder. A la semana te votan. Y así hemos estado todo este año. Así hemos estado, y ahora están votando a otra gente. No, nosotros no defendemos nombres. Ya, pero el hecho de que voten podría decirle a aquellos que simpatizan con el gobierno, entonces es culpa del Congreso porque desestabiliza al gobierno y le dan la razón a lo que dice el propio Aníbal Torres, dice el presidente Pedro Castillo. Es que no solamente es un tema ministerial. Que es un tema que desestabilizan al gobierno y por lo tanto no se puede tomar decisiones. Pero no es un tema ministerial. Son funcionarios. Nosotros siempre, cuando conversamos con un ministro, indicamos lo siguiente. Esperemos, así siempre indicamos, que esta gestión dure, porque cuando ya comienzan a aprender, lo sacan. Eso es inestabilidad. O sea, los funcionarios que son removidos son directores sacados por el ministro. Lógico, viene un nuevo ministro, viene con toda su gente, y eso no puede pasar. Yo te digo un ejemplo, y no es que sea a favor de este país, porque hemos tenido discrepancias históricas inclusive, pero el director de Tránsito y Tráfico de Chile lo conozco como director de Tránsito y Tráfico hace 20 años. Y es un tema de carrera que lamentablemente... Es un tema de carrera, por Dios. ¿Qué les dijeron en la última reunión que sostuvieron cuando se levantó la medida de fuerza que estaba anunciándose para el mes de abril? ¿Qué les han dicho en ese momento acá hay un tema, sobre esas demandas que nos estás diciendo? Acá hay un tema de un caos que viene con una promesa presidencial, con un tema del transporte ilegal, que al final parecía un surtido de fresa, ¿no? Con plátano, con leche, todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manifestamos nuestra representatividad, que la tenemos, a Dios gracias, vienen los del transporte ilegal, no, que en la región de acá es diferente, hay que hacer consejos descentralizados. Mira, aparte de los consejos descentralizados, se han creado mesas de trabajo de transporte regionales. Que no solucionan nada, ¿eh? No solucionan nada. A Dios gracias, nuestro gremio, en el caso de buses, decía, oye, lo que tú has pedido es lo mismo del sur, lo mismo del centro, si somos los mismos, pues, por Dios. Se ha gastado miles en viajes. Ya, se pidió lo mismo desde los gremios del norte, del centro, del sur, de Lima, pero ¿qué hicieron? Nada. En esos meses. Nada. Porque nuestras propuestas son legales y técnicas y desgraciadamente va en contra de aquellos que quieren el desorden y el caos, y lo puedo sustentar en esta mesa con pruebas, con estadísticas, y con todo el respeto a tu programa, Pedro, tienen la desfachatez de decir, nos vamos a la huelga el 4 de julio. Eso lo dijo ayer Giovanni Díez. Ese gremio colectiveros y combis. El transporte multimodal. Multimodal, nosotros lo llamamos multilegal. ¿Por qué? Porque ahí están los combis y colectivos no autorizados de Lima, que tienen un representante que ni siquiera es transportista, me reservo el nombre, está vinculado al tráfico de terrenos. Tienen a todos los colectiveros que quieren hacer Lima y Callao, que eso está prohibido. Tienen a los colectiveros que hacen transporte interprovincial a nivel nacional, que está prohibido, porque ellos quieren... ¿Cuál es su huelga? Ellos dicen combustible, ¿no? Pero saca la cortina, quieren más de 250 kilómetros, quieren competir en las vías donde existen buses, y encima, no sé qué le pasa a los colectivos sociales, que puede tener su fin político, se hacen una alianza con ellos, salen en la televisión con ellos.
cosa que nuestro gremio jamás lo haría, porque no somos políticos. Y justamente Giovanni Díaz ayer nos había dicho que si es que esto se prolonga del 27 en adelante, empalmarían con ellos la huelga Qué el 4 y bonito. 5 de julio y sería esto indefinido. Hay una frase que dijo que se vayan todos, ¿no? También. Nosotros le indicamos que preferimos que se vayan primero los colectiveros y el transporte ilegal que tantas muertes está causando. Y esas diferencias entre gremios de transportes no hace daño al sector. Lo que pasa es que yo creo que el sector y todo gremio de transporte, y así como estamos con la CIC, que es la Cámara Internacional de Transporte, tiene premisas. Y las premisas en el transporte es que el gremio salvaguarda más que los intereses empresariales, los intereses de la sociedad. Porque una respuesta política podría ser, Martín, como están desunidos, entonces el gobierno no atiende a nadie. Tienes que ver sus estadísticas de accidente, las características de los buses por tema de construcción. Sí, no, yo te entiendo ese punto, pero desde la posición política te digo, si el gobierno ve, o los funcionarios, o los ministros ven que entre transportistas no están unidos, no tienen la misma cohesión de fuerzas, entonces no resuelve nada y a río revuelto gánase de pescadores. Primero hay que ver quién es el Frankenstein en este problema. Y lamentablemente el doctor Frankenstein ha sido el mismo ejecutivo en este año de gobierno que fomentó la informalidad y fomentó estos gremios. Yo he estado en las reuniones donde este gremio hacía sus pininos con autorización del señor Silva, con órdenes que venían de Palacio. Del prófugo Silva. Lógico, del prófugo Silva. Bueno, además que él estaba vinculado con y papeleta de sabemos que colectivero. acá está metido gente de la Sociedad Nacional de Industrias que lo presentaron a este señor con este gremio como la solución al transporte. Y yo me pregunto, ¿la Sociedad Nacional de Industrias apoya el transporte ilegal? ¿En sus áreas de gremios tienen ilegalidad? Sería bueno que el señor Márquez nos responda, con todo el respeto que se le tiene. 27 de junio sí o sí huelga. Los camioneros ya han dicho que sí o sí se van a la huelga. Hay una reunión el día viernes. Esperemos que estas reuniones no sean una mesida, como lamentablemente hay que decirlo, pero también el transporte busero está muy preocupado por el tema del seguro, que también lo comparten los amigos camioneros. Ya hemos hablado de los temas estructurales, también estamos muy preocupados de normas de terminales terrestres que ya están en la PCM. 2 años de trabajo. Ya, tú estás vinculado más al tema de transporte terrestre interprovincial, Sí, claro de pasajeros. Que sí, nunca lo he negado. ¿Qué va a pasar con ese servicio desde el 27 o desde el mismo 26, el domingo? Primero, que nosotros, como te indicaba a comienzos, y eso lo sabe Javier, lo sabe Marlon, lo sabe Bruno, pues hemos conversado hace horas o 2 horas con ellos, saben la posición busera, que es respetar su tema de estructura de huelga y la posibilidad que el viernes nos juntemos con ellos. Pero, en caso no nos juntemos con ellos, la prioridad son mis pasajeros. Y si el día lunes vemos que no hay garantías, tomaremos las medidas. ¿Desde el lunes o desde el domingo? Bueno, veremos. Porque si hablamos, Martín, un tema de huelga que arrancaría a la medianoche de lunes o amanecer de lunes. Nosotros siempre hemos coordinado con los camioneros de buena voluntad, como es el caso de UNT, Anatet y de GNTC, que los vehículos que salgan el día domingo lleguen a su destino lunes. Pero valgan verdad, casi nunca se cumplió eso. En los últimos paros sí se ha cumplido. Sí se ha cumplido. Hemos visto muchos bloqueos de carreteras. Pero cuando ha habido bloqueos desde el día lunes en la madrugada, 6, 7 de la mañana, ahí se complican las cosas. Habría que advertir eso bien a los pasajeros en los terminales terrestres para que tomen su precaución de lo que podría pasar o desde el domingo o desde el lunes. Totalmente de acuerdo, pero por eso que estamos en conversación directa tanto con los 3 presidentes de los gremios involucrados, ¿no? Y quisiera aprovechar tu programa para que una vez el tema de la defensa de la legalidad no se transgreda, que los políticos no aprovechen este tema como una politización política, como un tema de estabilidad de gobierno. Nosotros tenemos premisas económicas que se cumplen. Y los gremios ilegales no puede ser que los colectivos sociales, que pueden tener mucha razón, apoyen la ilegalidad, porque esto después va a revertir en la sociedad. Ya. ¿Crees que hay capacidad técnica en el actual Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que resuelvan este problema? Creo que hay personas que tienen mucha calidad técnica. El problema es como jugar un partido, ¿no? Si tú juegas un partido de básquet, que me encanta el básquet, y eres un buen armador y juegas sin presión, vas a dejar los mejores pases, las mejores salidas. Si eres un armador de un equipo que juega con presión, que sabe que te van a cambiar por el mínimo error,
por más técnico que sea, no vas a jugar bien. Y creo que eso está pasando en esta coyuntura. Lo segundo. Sí, O sea, que por presión están actuando y probablemente no tomen buenas decisiones. Exacto. Y terminen generando mucho más problemática frente al tema del paro del 27. Exacto. ¿Podría ser más allá del 27 la paralización? Lamentablemente ya le han indicado los camioneros que iba a ser de 48 horas, pero lo han indicado que es indefinida. Ya ANATEC, que es el gremio con empresas más grandes, ya se pronunció. Y los dos gremios que abarcan la mayor cantidad de camioneros ya se pronunciaron. Entonces, esperemos que esto se solucione, porque lo peor que le puede pasar al transporte es que se mezcle el transporte formal con el transporte ilegal, como dice, que empalme con el 4 de julio. Eso no creo que suceda. Bien, el tiempo nos ha ganado. Sí. Entonces, el 27 no es un paro de 24 horas, sino el inicio de una huelga indefinida. Exacto. Bien, gracias por esa precisión. Gracias Martín Ojeda. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Te Escucha.